Vamos a seguir trabajando en el tema gestión de crisis en entornos penitenciarios desde el punto de vista de los derechos humanos. Y durante este segundo módulo de formación, Hugues Belliard nos permitirá comprender de forma mucho más práctica cuáles son los planes de acción y los procedimientos aplicados. Tiene la palabra Hugues Belliard. va nous permettre d'appréhender de manière beaucoup plus pratique quels sont les plans d'action et les procédures qui sont mises en œuvre. Nous vous écoutons, Hugues Belliard. Para garantizar la seguridad de los centros y las personas, es imperativo, en primer lugar, identificar y organizar los dispositivos de seguridad. Así que es responsabilidad del director del centro. Este último se encargará de que el personal penitenciario despliegue el plan operativo interno en caso de incidente. Como tal, también debe asegurar una coordinación adecuada con la autoridad de la prefectura si se van a poner en marcha el plan de protección e intervención, en particular en caso de una crisis grave. Por supuesto, es importante que se activen lo antes posible las disposiciones del contenido del plan operativo interno, pero también las del plan de protección e intervención, porque deben ser importante gestionar el tiempo propio en relación con la crisis. ¿Podría decirnos, Hugues, cuál es el marco reglamentario que realmente establece la elaboración y la aplicación de estos planes de acción? En lo que respecta al POI y al PPI, existe efectivamente un marco reglamentario que determinará tanto la elaboración de estos planes de acción como su aplicación. Las primeras normas son, por supuesto, las de Reglamento Penitenciario Europeo. Es importante recordar un primer texto, a saber, la Recomendación 65, que establece que los procedimientos detallados deben regir el posible uso de la fuerza y sus circunstancias a fin de garantizar la seguridad de todos. Segunda recomendación, la 67.1. ¿Qué significa esta recomendación? ¿Qué contiene? En particular, que el personal de otros servicios de mantenimiento del orden solo debe intervenir dentro de los centros de privación de la libertad en circunstancias excepcionales. La tercera recomendación que debe tenerse en cuenta es la 67.2, en la que se establece que las autoridades penitenciarias y el organismo pertinente encargado de hacer cumplir la ley deben concertar un acuerdo oficial que se refleja, entre otras cosas, en este PPI. ¿Y qué puede decir del marco legislativo y reglamentario interno de Francia? En cuanto al marco legislativo, existe el Código de Procedimiento Penal. ¿Qué encontramos en el Código de Procedimiento Penal en relación con estos planes de acción? Hay 6 artículos principales a recordar en este código. Los 2 primeros artículos sobre el uso legal de la fuerza y las armas. Es importante que el director del centro los haga suyos. Un artículo sobre la responsabilidad del director del centro en la aplicación estricta de las instrucciones, en especial sobre el mantenimiento del orden y la seguridad en su centro. Otro artículo sobre la misión de la seguridad interna en las instituciones penitenciarias que incumbe al personal de la administración penitenciaria y, en particular, sobre el llamamiento a las fuerzas del orden cuando sea necesario ante la pérdida del orden en la estructura. Un artículo también sobre el armamento del personal. ¿Cuál es la situación del personal? Y por último, un artículo sobre la asimilación de las fuerzas del orden al personal del centro penitenciario durante la intervención. Esto es lo que se puede decir del Código de Procedimiento Penal. En lo que respecta a las circulares internas, para el director del centro cabe señalar las relativas a la actualización y el fortalecimiento de los PPI,
al uso de la fuerza y las armas en las instituciones penitenciarias y, por último, a la intervención de las fuerzas de seguridad interna en los centros penitenciarios, dado que, sobre todo si hay circunstancias excepcionales, las fuerzas internas pueden entrar en el entorno penitenciario. Y finalmente, lo que podemos aprender de las instrucciones de la Administración Penitenciaria. Es importante recordar que el director tiene la obligación de elaborar el PPI bajo la autoridad del prefecto, hacer el seguimiento de los ejercicios del POI y PPI y, por último, redactar las fichas con las descripciones de los puestos de trabajo. Gracias. Ahora vamos a hablar de los dos planes principales, el POI, que vamos a desarrollar inmediatamente antes de llegar al PPI. ¿Puede decirnos cuál es la definición de este POI, Hugues? Es importante que todo el personal del centro penitenciario tenga clara la función de cada plan de acción. Empezaremos con el Plan Operativo Interno, POI. Se trata de una herramienta de seguridad confidencial y desarrollada por el director del centro bajo la autoridad del director interregional. El director del centro es quien activa el POI. Este plan permitirá fijar la conducta a seguir en caso de alarma y arreglar la ficha con la descripción del puesto de trabajo o la del plan de emergencia. ¿Por qué el POI? Se trata de la organización de intervenciones internas para que cada agente sepa qué hacer en caso de incidente grave o importante. Es este plan el que permitirá decidir la estrategia a aplicar para resolver una situación de crisis interna en el centro. ¿Qué encontramos en este POI? ¿Qué contiene? Contiene instrucciones generales de seguridad en caso de alarma, pero también instrucciones específicas según el puesto de trabajo, ya sea en la puerta de entrada, en la torre de vigilancia o en el puesto central de información. En los planes también debemos encontrar los planes de intervención que definen las vías de intervención, los caminos, pero también las claves que nos permitirán pasar del punto A al punto B en la estructura. Finalmente, en este plan hay anexos donde se agrupan el plano general de la estructura y los planes de los edificios de detención de los diferentes sectores. Hay fotos, planes de llamadas del personal, un directorio telefónico interno, un directorio de crisis teniendo en cuenta la distancia del personal en relación al centro. ¿Quiénes son los actores de este POI, Hugues? Los actores clave del POI no se limitan al personal penitenciario. Todos los operadores del centro son actores de este plan. Eso incluye al personal de gestión, por supuesto, al personal de vigilancia, pero también al personal de integración y de libertad condicional, así como al personal administrativo y técnico. Por tanto, todos ellos son personal penitenciario. Además, el personal de la unidad de salud, los médicos, los cuidadores, la DISP, incluido el personal del Departamento de Seguridad y Detención, y por último, los equipos regionales de intervención y seguridad, ERIS, deben participar en el dispositivo y su acción se formaliza en el POI. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité doivent être impliquées dans le dispositif et leur action est formalisée dans le plan opérationnel. ¿Es el POI obligatorio para todos los centros? Este POI es una obligación para todos los centros ubicados en Francia o en los departamentos y territorios franceses de ultramar. Y es importante poner en práctica un seguimiento real. El POI es una obligación. Debe actualizarse con regularidad y mantenerse en un lugar seguro para que el personal lo pueda consultar. Así que, como se recordó en un módulo anterior, existe la obligación de realizar un ejercicio de simulación una vez al año, con la participación, por supuesto, de los ERIS, pero también de la DISP.
Se deben hacer cumplir las instrucciones y los procedimientos de seguridad relacionados con el puesto de trabajo que se ocupa en el momento del incidente. Por ejemplo, si soy un vigilante del patio, necesito conocer las reglas del trabajo en ese puesto de trabajo si ocurre una rebelión en el patio. ¿Cuál es la información esencial de la alerta que debería permitir la toma de decisiones? Nos mantendremos muy operativos durante la alerta. ¿Quién declara la alerta? Es importante primero identificar qué agente generó la alerta, pero también dónde. La primera pregunta es ¿quién? La segunda pregunta es ¿qué? Conocer la naturaleza del incidente es primordial. La pregunta es, ¿se trata de un asalto a un miembro del personal? ¿Es el comienzo de una pelea entre personas privadas de libertad? Va a ser importante definirlo. La tercera pregunta es ¿dónde? Es decir, la escena del incidente. Finalmente, ¿cuándo? Esto es, ¿a qué hora del día ocurre el incidente? Identificar el contexto del momento. Fin del paseo, distribución de la comida. La consideración de estos aspectos ayudará a determinar la gravedad de la situación. ¿Han herido a personas con armas ficticias, armas letales? Es importante que se realice esta transmisión de información. Otro punto importante es el por qué. Los poderes de influencia, el perfil de las personas privadas de libertad a tener en cuenta, pero también está la cuestión de cuántas de ellas están implicadas. Si solo una de ellas está involucrada, puede que no sea necesario desplegar el PPI. Entonces, ¿cuántos agentes necesitamos que intervengan? ¿De qué medios de alerta dispone el personal de vigilancia o cualquier otra persona que actúe en un contexto penitenciario? En cuanto a los medios de alerta, hay varios dispositivos destinados al personal. La alarma antiincendios, la alarma de pulsador, la alarma portátil individual, que permitirá a la gente activar la alarma según la situación, pero desde donde se encuentre. El teléfono, el transceptor o emisor. Dígame, Hugues, las instrucciones se dan al personal gracias a las fichas como vimos antes. También pueden ser instrucciones generales, pero a veces específicas. ¿Qué puede decirnos sobre las instrucciones generales? En materia de instrucciones generales, le daré dos ejemplos. En una ficha de plan de emergencia, por ejemplo, estará previsto el bloqueo de los movimientos de las personas privadas de libertad o también el desbloqueo de los medios de comunicación. Y para instrucciones específicas, ¿nos puede dar algún ejemplo? Tal vez. Las instrucciones específicas pueden prever agrupar a los participantes en un espacio o al personal externo para no ponerlos en peligro, o incluso aplicar las instrucciones previstas en un plan de emergencia. Creo que a estas alturas, Hugues, es importante que hablemos de qué niveles de riesgo puede haber en un centro penitenciario. Los niveles de riesgo, efectivamente, son primordiales para determinar qué plan tendremos que iniciar. Existen tres niveles principales de riesgo. El primero, situaciones sensibles. Se consideran varios tipos de situaciones. Pueden adoptar la forma de agresión física o verbal al personal, una pelea entre dos personas privadas de libertad, una negativa a obedecer mediante un comportamiento pasivo, es decir, que el prisionero se niegue a obedecer por inercia. Podría ser un fallo técnico o un incidente individual, un comportamiento autoagresivo. Eso es lo que podemos decir de este primer nivel de riesgo. Segundo nivel, situaciones en las que existe una graduación de la situación de peligrosidad donde hay un incendio de magnitud pero localizado.
En otras palabras, vamos a pasar de situaciones sensibles a situaciones de riesgo, si he entendido bien, Hughes. Eso es. Por ejemplo, en una situación de alto riesgo, es posible que tengamos que hacer frente a una negativa colectiva, pero controlada a obedecer. La tercera es la situación de crisis, en la que, en este caso, de todos modos, además del plan operativo interno, se pondrá en marcha el plan de protección e intervención. Podría ser una fuga, una intrusión interna, un motín o una toma de rehenes, o un incendio importante con una evacuación necesaria de las personas privadas de libertad, pero también un desastre natural, un riesgo nuclear si el centro está cerca de una central nuclear, o riesgos químicos o biológicos. Ça peut être un risque nucléaire si l'établissement est à proximité d'une centrale nucléaire, par exemple, ou des risques chimiques ou biologiques. Ahora pasaremos al plan de protección e intervención que permite que nuestros socios institucionales intervengan. Recordemos, tal vez, cuál es la definición de este plan de protección e intervención. Bueno, contrariamente al plan de intervención operativo que acabamos de ver, el plan de protección e intervención, PPI, es también una herramienta de seguridad confidencial, pero esta vez lo elabora el director del centro bajo la autoridad del prefecto. Lo activa el prefecto y prevé la intervención de las fuerzas de seguridad en caso de un incidente importante. Por tanto, en ese caso, la policía, los bomberos y el SAMU, Servicio Ambulatorio Médico de Urgencia, puede intervenir dentro del centro. Quizás pueda definir lo que es el SAMU para nuestros oyentes latinoamericanos. El SAMU es el Servicio Ambulatorio Médico de Urgencia para Pacientes Externos. Volviendo al PPI, ¿por qué este plan? Porque está diseñado para responder a situaciones de crisis cuando los recursos humanos y materiales de la administración penitenciaria resultan insuficientes. Los diferentes actores del PPI son el personal penitenciario, incluido los ERIs, el cuerpo de bomberos y los diversos servicios de socorro, las fuerzas de seguridad interna, incluyendo tanto a la policía como a la gendarmería, dependiendo del departamento donde se encuentre la prisión, los grupos de intervención especializados de la gendarmería o de la policía, la seguridad civil, los militares en caso de extrema urgencia pueden intervenir. Gracias, Hughes. ¿Cómo se puede establecer el seguimiento de este plan entonces? El seguimiento del plan de protección e intervención, al igual que el plan operativo interno, debe actualizarse y luego reforzarse durante los ejercicios. Será importante identificar y hacer un seguimiento de los ejercicios, se puede simular una toma de rehenes o un motín, y actualizar el plan de acción si se encuentra algún fallo. Pero también habrá que tener en cuenta la proximidad de establecimientos industriales sensibles. Si hay una central nuclear, si hay una presa concreta que pueda causar inundaciones, si el emplazamiento está clasificado como peligroso. Si le site est classé dangereux, En ese caso, tenemos que redactar un PPI. Estos PPI forman parte del plan organizativo de emergencia del departamento. ¿En qué momento, Hughes, vamos a ser capaces de activar este plan de intervención? El proceso comienza así. Estamos en el centro, el vigilante que ve el comienzo de un incidente hará sonar la alarma. Por lo tanto, va a ser importante evaluar el nivel de riesgo. Se pueden dar tres situaciones: una situación sensible, una situación de riesgo o una situación de crisis. Eso significa que tenemos tres niveles. Así pues, dependiendo de la activación de la alerta, se pone en marcha el plan operativo interno. Por tanto, para las situaciones 1, 2 o 3, en cualquier caso, lo pondremos en marcha y trataremos de manejar la situación internamente primero. Para las situaciones 1 y 2 nos limitaremos al plan operativo interno, pero quizás para la situación 3, que implica un riesgo de crisis, tendremos que activar el plan de protección e intervención.
Por lo tanto, para la gestión y resolución del incidente será necesario determinar si puede ser gestionado con los propios recursos del centro penitenciario, posiblemente utilizando los equipos regionales de intervención y seguridad, ERIS. Más allá de eso, pasaremos al plan de protección e intervención. Eso significa que si nuestros medios son insuficientes, tendremos que activar el plan de protección e intervención y recurrir a las fuerzas de seguridad interna bajo la autoridad del prefecto. Antes ha hablado de los ERIS, es decir, los equipos regionales de intervención y seguridad. ¿Puede decirnos algo más sobre ellos y, en particular, cuáles son las misiones principales de esta fuerza interna dentro de la administración penitenciaria? Bien, las misiones principales de los equipos regionales de intervención y seguridad son las siguientes. La primera misión es participar en el restablecimiento y mantenimiento del orden en caso de movimientos colectivos o individuales de personas privadas de libertad. La segunda misión consiste en participar en la organización de búsquedas generales o sectoriales, garantizando la seguridad general de la operación, por lo que estos equipos vienen como refuerzos para asegurar una búsqueda. La tercera misión es, por supuesto, disuadir y prevenir los movimientos cuando las detenciones se debilitan, ya sea como resultado de un movimiento colectivo o por un debilitamiento momentáneo del sistema de seguridad, en particular si hay obras en el centro. La cuarta misión consiste en reforzar las escoltas penitenciarias, en particular durante los traslados administrativos de personas privadas de libertad sensibles y presuntamente violentas, en cuyo caso se recurrirá a estos equipos. En la quinta misión, el personal titular que forme parte de esos equipos podrá participar en actividades de formación y capacitación dirigidas al personal que trabaja en los sistemas penitenciarios, siempre que los instructores estén habilitados. Por lo tanto, pueden ser monitores de seguridad penitenciaria, instructores de tiro, instructores de defensa personal. Y finalmente, otras dos misiones importantes. La primera es participar en intercambios de conocimientos técnicos con las fuerzas de seguridad pública. Y por último, también al desarrollar una pericia particular en la realización de expedientes objetivos y operativos, desempeñan una función esencial en relación al centro, ya que tomarán fotos y tendrán en cuenta los planes de aquel para poder intervenir rápidamente en la estructura. Entonces, estos equipos interregionales no se encuentran en los centros penitenciarios, sino en una dirección de mando interregional. ¿Puede explicarnos cuál es el criterio de uso de estos equipos propiamente penitenciarios? Sobre el criterio de uso de estos equipos, los equipos regionales de intervención y seguridad ERIS son unidades especializadas de la administración penitenciaria que velan por el refuerzo de la seguridad general en los centros penitenciarios, participan en el mantenimiento del orden, proporcionan escoltas y traslados, así como actividades de formación. Hay una por cada rama interregional, es decir, un total de 9 para todo el territorio metropolitano. En febrero de 2003, el ministro de Justicia, el guardián de los sellos, decidió crear equipos regionales de intervención y seguridad ERIS para intervenir en un centro penitenciario en caso de necesidad, ya que habíamos sufrido un ataque extremo y tras ese ataque el guardián de los sellos decidió crear este tipo de equipo. Estos equipos son capaces de establecer un mecanismo estructurado de intervención, tienen una experiencia y unos conocimientos técnicos reales y están a disposición de cada uno de los departamentos interregionales de la Francia metropolitana en función de las situaciones de emergencia de la institución. El objetivo de las medidas es fortalecer la capacidad estratégica de la administración penitenciaria para mantener y restablecer el orden y la seguridad. Desde entonces, estos equipos han evolucionado dentro de los equipos de intervención interregionales, también a equipos cinófilos, cuya base es la de los equipos regionales de intervención y seguridad. Están compuestos por un oficial, un responsable de unidad y adiestradores de perros. Este equipo recién asignado podrá intervenir en los centros y podrá realizar búsquedas de explosivos, de narcóticos y de armas.
Et cette équipe nouvellement affectée va permettre d'intervenir sur les établissements et va pouvoir mener des recherches d'explosifs, des recherches de stupéfiants et des recherches d'armes. Donc, así pues, apoyan la intervención de los equipos regionales de intervención y seguridad. Desde 2003 se ha producido una notable evolución de estos equipos especializados. De acuerdo, pero ¿quién se encarga de los equipos regionales y quién los va a desplegar? ¿Quién va a activar este dispositivo? La remisión a los ERIs es responsabilidad del director interregional para misiones que no excedan de 3 días. Más allá de los 3 días, durante un periodo de tiempo mucho más largo, es la Subdirección de Seguridad, con sede en la Dirección de la Administración Penitenciaria, la que decidirá la actuación del equipo de intervención. Qui va décider de l'action de l'équipe d'intervention. Por otra parte, en términos concretos, tan pronto como el equipo llegue al lugar de la misión, el jefe de los ERIs, que es un oficial, capitán o comandante, se pondrá a disposición y se colocará bajo la autoridad del director del centro, quien especificará en su formulario de solicitud las tareas que se confiarán a los miembros de los ERIs. Como responsable del sistema operativo, el jefe de los ERIs o su representante propone una estrategia y las modalidades de intervención. Sí, a veces puede suceder, pero es muy raro. Hay una disputa entre el director del centro y el responsable de los ERIs. Es el director interregional quien adoptará una posición y quien decidirá. Cabe señalar también que las demás categorías de personal penitenciario, a las que se pide conjuntamente que intervengan de manera complementaria en la gestión del incidente, son designadas por el director del centro y están claramente identificadas a fin de evitar toda confusión con los agentes de los ERIs. En todos los casos, en cuanto a la situación dentro de una estructura penitenciaria haga necesario activar el plan operativo interno o el plan de protección e intervención, los ERIs se integrarán sistemáticamente en el sistema, son una parte esencial del plan de acción. En lo que respecta a las prácticas y los gestos profesionales que deberán realizar los equipos ERIs, registros completos, escolta de prisioneros, refuerzo de una torre de vigilancia, etc., estos agentes se rigen por los mismos textos en vigor que los agentes que trabajan en los centros. Cabe señalar, sin embargo, que los textos reglamentarios proporcionan a estos funcionarios penitenciarios armamento específico para que puedan trabajar en equipo. Por lo tanto, en este caso, estarán equipados con escopetas tipo flashball, bastón de protección telescópica, BPT, bastón de protección de mango lateral, BTML, y pistola de impulso eléctrico, PIE. Así pues, estas serán las herramientas que les permitirán trabajar e intervenir en los centros. Cabe señalar también que los funcionarios de los ERIs están autorizados a llevar la capucha que forma parte de su uniforme específico, pero solo para este personal. El personal que trabaja en los centros penitenciarios no puede llevar capuchas. Entonces, la fuerza de ataque de los equipos de intervención regionales es puramente penitenciaria, pero cuando un centro se enfrenta a una crisis que excede las capacidades de estos equipos de intervención regionales, ¿qué puede hacer un director de centro? Bien, si el director del centro no es capaz de mantener el orden con los medios de que dispone, debe llamar al jefe del servicio local de policía o de gendarmería e informar inmediatamente al prefecto. Y es entonces cuando se pondrá en marcha el plan de protección e intervención. Podemos hablar ahora sobre los diferentes modos de operación que podemos observar al activar un plan de protección. En cuanto a los métodos operativos, para cualquier tipo de misión en la que vayamos a intervenir en una situación de crisis, en la fase inicial hay un contacto con el director del centro al amparo del director interregional y una solicitud de creación de una unidad de crisis.
Por consiguiente, además de la unidad de crisis, habrá que crear una sala de decisiones, un puesto de mando operativo para el ERIS, pero también un puesto operativo para las Fuerzas de Seguridad Interna, FSI, ya que los organismos encargados de hacer cumplir la ley están ahora presentes en el centro. Por último, debe proporcionarse un puesto de mando de negación si el puesto operativo está distante o reducido en relación con la situación de crisis. Por supuesto, desde el principio, los ERIS deben tener el plan general del centro y el plano de zona donde se ubica el incidente tan pronto como lleguen al lugar. Lo que es importante, hay varias fases o tiempos en la situación de crisis una vez que el plan se ha puesto en marcha. Antes de la llegada de los ERIS, es importante que dispongan de información sobre la situación específica y general de la crisis. La aplicación en el centro de las primeras medidas antes de la llegada de los ERIS para contener el incidente. Lo que mencioné antes, necesitamos aislar la situación. Eso significa que ha de haber un agente que dirige al equipo de intervención, al que se denomina pez piloto, un agente para acompañar al agente del equipo de intervención, que recibe el nombre de tirador observador, y finalmente otro agente del grupo de asalto de emergencia para acompañarlos cerca del lugar, listo para intervenir tan pronto como el prefecto haya dado la orden. Tiene que ser antes de que lleguen los ERIS. Cuando lleguen los equipos de intervención, será necesario establecer el sistema de gestión de crisis. Durante la espera, poner en marcha el sistema de intervención de urgencia, especialmente si los servicios de emergencia tienen que intervenir. Situar al tirador observador de la situación. Durante la crisis, en el momento de la evolución, habrá que validar ciertos procedimientos operativos y en el momento del asalto será absolutamente necesaria la validación por parte de la autoridad del plan de protección e intervención. El prefecto será quien valide el asalto y el modus operandi. Por supuesto que el prefecto se basará en la propuesta del director del centro y será necesaria la presencia del fiscal, el procurador de la República o su representante para garantizar que las cosas se hagan sin infracción penal. Debe ser parte del plan de protección. Luego, hay un momento que no debe descuidarse para evolucionar en las prácticas profesionales y desarrollar el propio plan, que es el periodo posterior a la crisis. Si el centro permanece en una situación de debilidad, los ERIS pueden crear, de acuerdo con el director regional, un contingente de intervención. En otras palabras, un equipo estará allí como respaldo durante varios días, el tiempo de gestionar la situación posterior a la crisis. Otro aspecto decisivo es el intercambio de experiencias sobre el incidente, en el que todos los funcionarios y los agentes sometidos a la crisis darán su opinión para modificar las prácticas y los procedimientos profesionales. Muchas gracias, Hugues Belliard, por estas explicaciones que nos permiten diseccionar la complejidad de la gestión de crisis en un entorno penitenciario. La complexité même d'une gestion de crise dans un établissement pénitentiaire.